Doctor Zapata, ya estamos enlazados y al aire. Muy buenas tardes, estimadísimos amigos. Susana, muy amable por saludar. Buenas tardes. Nidia, ¿cómo me le va? Belisa, qué milagro conocer de su existencia por allá. Buenas tardes. Qué bueno que estén por ahí. Muy bien. Vamos a tratar hoy un tema que, a pesar de que lo hemos mencionado muchas veces, hemos insistido en verlo desde distintos ángulos. Ciertamente, cuando uno ingresa a este mundo de tratar de comer bien, como que se enreda a ratos, se confunde. En un principio es un mare magnum. Yo entiendo que muchos de ustedes que están tratando de enterarse a ver qué es lo que existe acá, qué es lo que hacemos, pues de alguna manera se sientan un poco intimidados y digan que eso es muy difícil o que es muy complicado, que hay que aprender muchas cosas, pero realmente no es así. Realmente, como todo, una vez que se entiende, ya la cosa se hace un poco más simple. Imagínense que esto es como cuando en sus clases de matemáticas el profesor por allá en bachillerato les dijo que les iba a enseñar a hacer re, eh, raíz cuadrada. Entonces, al principio a uno se le hace complicadísimo, se le hace muy enredado, pero finalmente después llega a la conclusión que el asunto no era tan complicado como uno se lo imaginaba. Entonces, más o menos es esto. ¿Qué quisimos hacer hoy? Hemos mencionado muchísimas veces en primera instancia cuáles son las enfermedades no transmisibles, aquellas enfermedades que, que, que no se pasan, sino que desafortunadamente tenemos que decirlo, nos las ganamos. Algunas veces voluntariamente, porque voluntariamente nos comemos el chicharrón y nos tomamos la gaseosa y nos hacemos todo lo que hacemos. Otras veces involuntariamente porque simplemente no sabemos que estamos expuestos a ese riesgo. Y eso es lo que tratamos de mostrar acá en esta conversación, que tratamos de ubicarlo de una manera amigable, entendible. Espero, agradecemos los comentarios, que se pueda aprovechar y que sobre todo, como hicimos en el taller, hicimos taller para los que no saben, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, tratando de traer todo esto que mencionamos acá y enlazarlo con la vida real. Entonces, todo eso de lo que se habla, que sí, que los antioxidantes, que los carotenoides, que todo ese tipo de protectores, de alguna manera, los aterrizamos en recetas y nos remendamos y nos pusimos a cocinar. Eso fue lo que hicimos durante 4 días para tratar de mostrar un asomito, un pedacito diminuto de este mundo que permite tener una mejor calidad de vida. Yo siempre le insisto a los pacientes que esto es como cuando uno tiene una alcancía. Pues no tiene sentido que uno aspire a coger la alcancía y llenarla en el primer día, eso no va a suceder. Cuando uno tiene la alcancía, en el fondo está diciendo que tiene la intención de depositarle una pequeña cantidad cada cierto tiempo, de manera que en algún momento aspira a que esa alcancía tenga lo suficiente como para pagar algunas cuentas. Y efectivamente eso es lo que hacemos con la salud. Intentamos ahorrar, si así se puede llamar, salud, ir depositando para que finalmente en algún momento, cuando se presente la enfermedad, cuando se presente el estrés, cuando se presente la angustia, cuando se presente la pandemia, tengamos de dónde sacar, y no hablo de dinero, con qué pagar esa cuenta. Entonces hoy vamos a tratar de mirar desde otro ángulo todo esto que hemos mencionado, cómo se llena esa alcancía, cómo volvemos prácticos todos estos conceptos.
Entonces eso lo hemos llamado potenciar la dieta. Aunque la palabra dieta aquí no tiene implicación necesariamente que se trate de aguantar hambre. Eso no es así, no es lo que propendemos, no es lo que planteamos. Se trata de los hábitos alimentarios, la forma en que acostumbramos a alimentarnos. De eso hablamos cuando estamos hablando de dieta. Para quienes no me conocen, yo soy Giovanni Zapata, soy médico de la Universidad Nacional en primera instancia. Soy homeópata del British Institute of Homeopathy, pero igualmente soy especialista aquí en Colombia de homeopatía en la Universidad Luis G. Páez, una cuña, la universidad más vieja en Colombia de estar enseñando homeopatía. 114 años lleva la universidad funcionando. Soy especialista en terapias alternativas con énfasis en medicina tradicional china de la Universidad Manuela Beltrán. Y sobre todo me dedico a tratar de conseguir que la gente aprenda a hacer de eso que se come un elemento de prevención y mitigación de las enfermedades. Y a ese proceso lo llamamos nutrapédica. Hoy nos proponemos transmitir a ustedes un concepto un poquito atrevido, tal vez, en aras de despertar esa inquietud. Y es de lo que llamamos superalimentos, que efectivamente existen. Y no es porque sean alimentos traídos con kriptonita de por allá, de Krypton, de Superman, ni mucho menos. Son alimentos que realmente son tan ricos, tan densos en nutrientes, que nos ayudan a llenar esa alcancía de la que estaba hablando al principio. Entonces queremos establecer ese concepto de esos superalimentos para que vean ustedes dónde los pueden conseguir, cuáles son, cuál es ese misterio. Evidenciar esas diferencias entre comer para llenarme, para satisfacer el hambre, y comer con el concepto de nutrapédica, que es que el alimento se vuelva una verdadera herramienta de prevención, de mitigación de las enfermedades. Vamos a identificar algunos alimentos disponibles, hablaremos sobre ellos, de lo que se consigue acá en el medio, porque es que no se trata de mirar solamente cosas exóticas traídas de Timbuktu, se trata de cosas que se pueden conseguir acá, aunque por fortuna hoy día el mundo se ha hecho muy chico y con gran facilidad. Ustedes muy bien lo saben, que puedo entrar a comprar en China una tableta y que me la traigan en 3 días, no tiene nada de raro hoy día. De la misma manera se puede hacer con los superalimentos, se pueden conseguir algunas cosas, aunque existe un cierto grado de riesgo cuando no se conocen, que de pronto le metan a uno gato por liebre. Por eso tratamos de que ustedes los conozcan aquí. Y por última parte, pues dar algunas sugerencias, algunos consejos para hacer que esa nutrición sea algo planeado, organizado. Fíjense que este último punto, como dicen los gringos, es el último, pero no por eso el menos importante. Cuando uno empieza a plantearle a las personas el que cambien esos hábitos alimentarios, lo primero que hacen es llevarse la mano a la cabeza y decir, pero qué cosa tan complicada, qué cosa tan enredada poder organizar. Y fíjense que no. El asunto realmente implica planeación. Si yo sé que quiero esta semana comer de una manera organizada, comer algo que sea saludable, yo no puedo aspirar a que eso se lleve a cabo si tengo la alacena repleta de papas fritas, de taquitos, de qué sé yo, de pasabocas fritos, de ponqués, de golosinas y de gaseosas. Eso no se va a transformar solo. La transformación tiene que arrancar de mi parte. Les cuento nuestra experiencia, porque al igual que ustedes, nosotros tuvimos que hacer el proceso, y al hablar de nosotros, hablo de mi esposa y yo.
porque trabajamos muy codo a codo en esto y aprendemos y tratamos de contarles a ustedes lo que aprendemos. Y una de esas cosas que aprendimos es que efectivamente hay que planificar. Entonces, a ver, nosotros queremos consumir frutos secos, nueces, almendras, etcétera, pues hay que conseguirlas, hay que comprarlas, hay que tenerlas disponibles en la alacena para poderlas utilizar. Queremos utilizar verduras y queremos utilizar frutas, pues entonces hay que irlas y comprar con anticipación. Yo no puedo al llegar a la casa a las 8 de la noche decir, oiga, sí, yo me quiero comer hoy una torta de coliflor y resulta que no tengo ni siquiera los huevos con qué armarla. Entonces, ese punto de la planificación es un punto que efectivamente es muy importante. Y es muy simple. Es, como les digo, es simplemente cuestión de organizarse para poder tener disponible. Nosotros recomendamos con muchísima frecuencia y de hecho lo hacemos en la vida real, nosotros lo hacemos. Nosotros tomamos el batido que recomendamos. Hacemos nuestro correspondiente jugo de verduras. Pero para ahorrar tiempo, para ser más eficiente, porque las carreras de la mañana se levanta uno, va a salir al gimnasio, se le hace tarde, todos los enredos que ustedes bien saben que se pueden tener. Entonces lo elemental que es, pues tener preparado ese picadillo que se le va a meter a la licuadora, tenerlo organizado en bolsitas que están puestas organizadamente en el congelador. Por la noche la saco, la paso a la nevera para que no se descongele de golpe. Y de esa manera en la mañana simplemente la pongo en la licuadora y en 2 minutos ya tengo armado un nutritivo jugo que lo había pensado 4 o 5 o 10 días antes porque me puede durar un buen tiempo en el congelador. De la misma manera funciona preparar las leches vegetales, que ya dijimos cómo se hacen. De la misma manera funciona preparar comida saludable. Ténganlo en mente, empiecen a hacer una pequeña planificación y verán cómo se les va facilitando todo el asunto. Entonces, pasamos a ese concepto donde queremos potenciar, darle fuerza a esa dieta con superalimentos para poder desempeñar como debe ser la cosa. Muy bien. Tenemos entonces que en primer lugar cuando se habla de estas, de este mirar desde un foco distinto la alimentación, pues hay que incluir a muchos investigadores y uno de esos investigadores fue este señor que tienen ustedes en pantalla en este momento, Linus Pauling. Linus Pauling fue uno de esos cerebros absolutamente asombrosos, pero asombrosos, que surgen cada cierto tiempo, como Hahnemann, como tanta gente que hay, como un Beethoven, que son gente que rompe los paradigmas de su época. Este hombre fue químico, fue un químico, un bioquímico, un ingeniero químico y tuvo la peculiaridad de recibir 2 veces el premio Nobel de química por una parte y de paz por el otro, porque actuaba en muchos frentes. Imagínense que hizo hasta el primer carro eléctrico. Fue un fracaso, pero seguramente de ese fracaso se aprovecharon ahora los nuevos fabricantes para poder hacer una mejor cosa. Los fracasos sirven para eso. No hay que lamentarse de los fracasos. Este hombre, además, llegó a la conclusión que cada día, en la medida que avanza la sociedad, y fíjense que estamos hablando de un hombre que llegó a 1994, hace casi 30 años. Pero sin embargo, en ese momento ya se sentía la presión que sentimos hoy día. El afán, el estrés, la carrera, la angustia, me llegó la factura, no puedo pagar, se me acabó el tiempo, en la empresa me pusieron un proyecto que tengo que entregar pasado mañana, todas esas angustias, todos esos enredos, más lo que vivimos en el entorno. Imagínense ustedes que con esta luz que ustedes me están viendo en este momento, por ejemplo, el solo hecho de recibir esa luz blanca ya está oxidando mi organismo. Ese solo hecho.
el hecho de recibir esa luz, el hecho de respirar el oxígeno, que por supuesto lo necesito y tengo que adquirirlo, pero oxida mi organismo. Los procesos naturales generalmente implican eso. Hay algo de construcción, pero igualmente hay algo de destrucción. Entonces, el punto es controlar esos procesos destructivos. Así que este hombre, entre otros muchos, se imaginó precisamente esa parte y cómo se hace. ¿Cómo se hace para contrarrestar los efectos de todo eso a lo que estamos expuestos todos los días? Entonces se empezó a investigar muchas cosas y una de las cosas que investigó, por ejemplo, fue la vitamina C. La vitamina C es un poderoso antioxidante, muy poderoso. Si ustedes miran, muchas de las formulaciones que incluyen en la alimentación industrial, en los empaquetados, en todo ese tipo de cosas, incluyen el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es una forma de vitamina C y se introduce con el fin de que la preparación no se altere por efecto de la oxidación. Si nosotros cogemos un aguacate que ustedes saben que pasado un rato de cortado empieza a ponerse negrito y le untamos después de cortarlo un poco de aceite, ese aguacate no se negrea y puede durar un par de días por lo menos al aire, solo tapado con el aceite que le unté, y no se daña, porque básicamente lo que lo daña es la oxidación, por eso se pone negro. Lo mismo sucede con la vitamina C. La vitamina C evita que haya oxidación, evita que el organismo haya oxidación. Fíjense que la mayoría de animales tiene el privilegio de producir, de sintetizar, de fabricar por dentro su propia vitamina C. Los seres humanos y algunos de nuestros vecinos muy cercanos, de algunos primates, de algunos monos, no somos capaces de producir vitamina C, por ejemplo. Entonces, eso nos hace susceptibles a la oxidación y como consecuencia necesitamos imperativamente incluir la vitamina C en nuestra nutrición, en nuestra dieta. Este hombre estudió muy en detalle esos puntos. Terminó finalmente creando algo que fue la medicina ortomolecular. Es decir, cómo utilizar esas moléculas, esos compuestos para efectivamente, y estamos hablando, mire, de la época que se habla, de hace 30, 40, 50 años, de cómo a través de ese manejo con la medicina ortomolecular se podían evitar enfermedades o por lo menos mitigar, disminuir su efecto dañino en el organismo, buscando que la molécula específica, la molécula adecuada para suministrársela a la persona en el momento indicado y de esa manera proteger su organismo. De eso estamos hablando. Entonces, este hombre sentó las bases no solamente para la medicina ortomolecular, sino también para la terapia multivitamínica. Él argumentaba precisamente eso, que administrando grandes dosis de algunos suplementos podía perfectamente ayudarse en los procesos del organismo. Y eso lo ven ustedes y seguramente lo han hecho y no se dan cuenta. ¿Recuerdan que alguien le dijo que su vecino, su tía, su prima, cuando usted le dio boqueras o le dio gripa, le dijo que fuera y se comprara un tarrito de vitamina C en pastillas? Pues de alguna manera eso es una forma de medicina ortomolecular. En ese momento se piensa que está disminuida su capacidad de defenderse de las agresiones, en este caso de un bicho del medio. Entonces, ¿cómo las mejora? Pues proporcionando un elemento que potencie su sistema inmune. ¿Y cuál es ese elemento? Pues la vitamina C. Y como ese, existen muchos. Entonces, de alguna manera, Linus Pauling, con sus ideas, sentó las bases de todo esto que estamos haciendo, de todo esto que tratamos de hacer hoy día, y se refirió precisamente al término ortomolecular, es decir, esas sustancias que normalmente tiene mi organismo, pero que yo las aumento
con la alimentación. Bueno, él proponía que se dieran suplementos también, yo prefiero la comidita, para que esas sustancias aumentaran y de esa manera se pudiera proteger el organismo. Imagínense más o menos el efecto que se logra con el bloqueador solar. Si yo me expongo al sol, me siento allá a asarme 3 horas en la playa sin ningún tipo de protección, pues seguramente al cabo de media hora ya estaré como un camarón quemado y muchas veces se puede llegar a quemaduras serias. Pero si yo me aplico el bloqueador solar, entonces resulta que al menos se disminuye, puede que me queme un poco, pero se disminuye el efecto de los rayos encima de mi piel. Eso más o menos es lo que se busca con esta protección, que esa comida, esa nutrición sea el protector para que lo que llegue no dañe el organismo. Y a eso se lo llamó medicina ortomolecular. Los problemas que enfrentamos hoy día, en primerísimo lugar, desafortunadamente, tengo que mencionarlo, es la alimentación industrializada. Esa alimentación que viene prefabricada, que finalmente se centra más en el objetivo de dar sabor, de hacerlo muy agradable, de hacerlo muy atractivo, pero la nutrición como que no importa. Apenas ahorita se están haciendo algunas movidas para proporcionar nutrición, pero realmente si ustedes lo miran con todos los paquetes, lo que importa es el aspecto, el olor, el sabor, qué tanto me gusta, y lo que nutran o no, eso no tiene realmente importancia para lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Esa alimentación industrializada, yo no tengo más que un estómago, uno solo, y si yo lo lleno de comida industrial, pues no tengo espacio para comida natural, por llamarla de alguna manera. Y eso es lo que sucede muchísimas veces. Entonces, ve uno la mamá indigente en la calle dándole a un niño una botella de gaseosa, sabiendo que perfectamente con lo que compró esa gaseosa podía haberle comprado una fruta, por ejemplo. Pero obviamente no podemos esperar que el niño abra más espacio para meter una fruta en preferencia a una gaseosa, porque eso es lo que se le enseña a hacer. Entonces, la alimentación industriada es uno de nuestros primeros enemigos. El entorno agresivo. Imagínense que en este momento, aquí donde estoy parado yo, sobre todo con esto de estar transmitiendo esta charla con ustedes, de estar conversando con ustedes en la distancia, estoy sometido a una gran cantidad de radiación. Sí, rayos van, rayos vienen, comunicaciones telefónicas, comunicaciones de todo tipo, microondas, atraviesan el organismo miles de millones de veces todos los días. Y por supuesto que eso tiene efecto. Hablábamos hace un rato, por ejemplo, de la luz del sol. La luz del sol la necesitamos. Pero la luz del sol igualmente tiene sus componentes que nos afectan, como la radiación ultravioleta. La luz de las oficinas, la luz artificial que utilizamos para iluminar la oficina o algunas áreas de la casa, tiene su radiación ultravioleta. Eso oxida. El ambiente, la competencia, el que tengo que defender mi puesto en el mundo a dentelladas, porque si no defiendo mi puesto, pues simplemente ya no pertenezco, ya me toca alejarme por allá a una montaña y volverme, qué sé yo, un monje aislado. Pero si vivo en este mundo, me toca estar compitiendo. Por lo menos para sobrevivir. Ese es un entorno agresivo. Además, contemos con que el salir, el mirar, el ver las noticias, el saber que vea que lo atracaron, que vea que se subió al bus, que le hicieron daño, en fin, todo eso de alguna manera está haciendo efecto y me atosiga, me afecta el desempeño. Todo eso me oxida. Esa palabra que sigue
que muchos mirarán con cara de marciano y preguntarán, pero ¿qué diablos es eso? Es una de las cosas que muchísimas veces les he insistido y que les insisto una vez más. Recuerden un par de puntos. Recuerden que tenemos más bichos, más microbios en el organismo que células propias. En términos de números, cantidades, hay 10 veces más bacterias, microbios en este cuerpo que células mías propias. Son células pequeñas, las bacterias son muy pequeñas, entonces en suma el volumen no es muy grande, pero efectivamente son tantas que son 10 veces más que las que yo tengo en mis propios tejidos. Si se me alteran, que es lo que se llama disbiosis, entonces empiezo a pelear con mi organismo. En el intestino, por definición, por naturaleza, tenemos una gran cantidad de microbios. Cuando se come comida industrializada, cuando se está muy angustiado, cuando se está muy preocupado, cuando se está muy bravo, cuando se está en un entorno muy agresivo, por todos esos motivos se nos mueren los bichitos que necesitamos. Y como se mueren, empiezan a multiplicarse otros que no queremos que estén ahí. En esa circunstancia entramos en ese proceso que se llama disbiosis, que es supremamente importante para mantener el equilibrio del organismo, inclusive en el estado mental. Lo hemos dicho y lo repetimos muchísimas veces. La población bacteriana del intestino es determinante a la hora de cuantificar lo que sucede en la parte emocional, porque afectan el funcionamiento del cerebro. La falta de interés, a veces la gente piensa que como en este momento no me siento mal, como me tomé los 2 litros de gaseosa y no me sentí nada mal, pues entonces eso no es que es más bien cuento eso de que afecta. Entonces no le pongo interés al asunto, yo sigo así porque así estoy bien, eso lo he hecho durante 30 años, me dicen muchas veces los pacientes. Así he vivido 50 años de mi vida, 60 años y he estado bien, ¿por qué me voy a enfermar ahora por eso? Eso preguntan las personas. Ahora, indudablemente en nuestro medio hay un factor económico que tenemos que considerar, hay limitaciones en el poder adquisitivo, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Eso me limita de alguna manera, pero no es un imperativo. Realmente no es un imperativo y ya lo van a ver. Y hay problemas característicos locales. Imagínense ustedes en una situación como la que vive nuestro vecino Venezuela actualmente, donde todo está dolarizado, donde se supone que el salario mínimo no alcanza siquiera para comprar $1. Imagínense para ponerse a buscar alimentos que realmente les suplan. Todo eso constituye un problema grande. Entonces los superalimentos van a formar una barrera protectora que va a evitar que lleguemos a eso que hemos mencionado tantas veces, las enfermedades crónicas que no se transmiten, que no se contagian, o las enfermedades carenciales. Esto de las enfermedades carenciales tiene una gran importancia porque yo he tenido pacientes vegetarianos, juiciosos, que comen bastantes hierbas y que están muy enfermos. Porque hay que conocer, por eso nos gastamos el tiempo aquí en esta charla con ustedes, porque queremos hacerles saber que no basta con comer hierbas, hay que comer bien, hay que saber, hay que conocer la materia. Por eso tratamos de transmitírselo, porque finalmente en algún momento puede suceder que yo no esté comiendo lo que necesito, lo que requiero para poder construir mi organismo, y entonces empiezo a tener esas enfermedades carenciales. Esas enfermedades producidas por falta de algo. Entonces los superalimentos son alimentos preferencialmente crudos,
ojalá crudos, que tienen una gran cantidad de nutrientes. Hasta no hace mucho tiempo, uno hablaba en nutrición de carbohidratos, es decir, de las harinas, de las grasas, de las proteínas, y se hablaba de pronto de las vitaminas y los minerales y pare de contar. Hoy día se sabe que hay una serie de compuestos que se llaman moléculas bioactivas, que son precisamente ese lado gris que no está como muy claro porque muchos de ellos ni siquiera se sabe con exactitud cuánto se requiere, pero lo que sabemos es que se requiere, que hay que tenerlo, que hay que consumirlo, que hay que metérselo al organismo. Ese tipo de compuestos, esos fitonutrientes, la palabra fito se refiere a planta, nutrientes provenientes de los vegetales, y esos vegetales pueden ser frutas, pueden ser verduras, pero en todo caso necesitamos esos aportes. Esos compuestos bioactivos están en cantidades muy pequeñas. Uno mira y realmente son cantidades muy pequeñas, pero son cantidades muy importantes para el buen funcionamiento del organismo. Y esos compuestos bioactivos, como hemos dicho y reiterado, se encargan o bien de ayudar a llevar la enfermedad o bien a disminuir su efecto, y en muchos casos, se los digo yo que lo hago con los pacientes todos los días, a curar. No estamos diciendo, no estamos afirmando que ahorita le vamos a dar la receta de la curación milagrosa. No, le vamos a hacer propuestas, a mostrarle cosas que le pueden ayudar en algunas enfermedades. Pero obviamente que no se trata de una receta, porque simplemente la receta debe hacerse con base en una evaluación médica. Entonces aquí le hacemos propuestas para que usted examine, para que mire cosas, para que experimente y para que de pronto proponga eso como cambio en su vida para lograr una mejor calidad de vida. Miren ustedes, por ejemplo, una de las enfermedades no transmisibles, una de las enfermedades no contagiosas que más afecta hoy día gracias a la alimentación industrializada, que es la diabetes. Esa enfermedad es una enfermedad entre todas perversa. Es una enfermedad donde muchísimas veces, la gran mayoría de veces, al principio no se siente nada. La gente pasa mucho tiempo sin siquiera tener el diagnóstico porque realmente la sintomatología es muy poca, por no decir nada. Si acaso, cuando empieza a subirse mucho el azúcar, se empieza a tener mucha sed. Pero de resto la gente no le para bolas, no le pone cuidado porque no hay una sintomatología hasta que ya el organismo ha tenido un daño significativo. Pero aún así, aún en esa circunstancia, con estos compuestos es perfectamente factible esperar que se puede al menos mejorar. Las cantidades no se las puedo decir acá, por la misma razón que les dije hace un rato. No estoy haciendo una receta, no le estoy diciendo, oiga, cómase un cereal integral. No, le pongo de presente que existe, pero la valoración juiciosa, pues hay que hacerla con un profesional competente, pero sí por lo menos se puede proponer incluir algunas de estas cosas en su dieta, independiente que tenga o no diabetes, porque de todas maneras los compuestos bioactivos sirven para la prevención. Y eso es lo que les estamos mostrando. Entonces, en primer lugar, hicimos acá una lista. Esto se ve repleto de letras y se ve como harto para leer, pero yo les voy a destacar los elementos más importantes, no se preocupen. El propósito de traerlo en estas condiciones
Es un cuadro, desde luego, que no es creación mía, lo tomé prestado de un libro muy interesante que se refiere precisamente a los compuestos bioactivos, y ese libro muestra dónde actúa, qué es el producto, qué contiene, no nos vamos a detener mucho en eso, dónde actúa y quién estudió esa cosa. Por eso lo trajimos de esta manera. Entonces arranquemos hablando de los compuestos bioactivos y cómo pueden beneficiar en los casos de diabetes y pueden ayudar a prevenir el que usted tenga diabetes. No se necesita esperar a que la tenga. Entonces, uno de ellos en primera instancia son los cereales integrales. No me refiero a las galletitas que vienen en paquete que le dice que son integrales la propaganda y por eso es que se las tiene que comer. No, no me refiero a eso. Me refiero a los cereales que vienen con su cascarita, a los cereales que vienen con su empaque natural, ese afrechito, esa cascarita que trae ese cereal, como el arroz integral, por ejemplo, que trae parte de su cascarita, como sucede con la cebada, por ejemplo, como puede suceder con la avena, como puede suceder con una forma de trigo que se llama espelta. Ellos, en esa cascarita, tienen un efecto directo en el intestino porque ayudan a que las bacterias que acabamos de mencionar hace unos momentos, que requerimos que estén presentes y saludables en el intestino, estén presentes y saludables. Es decir, le ayuda a esa cascarita de esos cereales a que esas bacterias crezcan, se pongan fuertes, se multipliquen y nos ayuden a proteger la salud. Una persona que tiene una buena flora bacteriana, una buena biota, una buena cantidad de bichos en el intestino, es una persona que rarísima vez tiene diarreas. Si de pronto se come algo que está contaminado, estas mismas bacterias buenas ayudan a defender el intestino para que no se infecte. A ese nivel llegan. Adicionalmente, esos cereales integrales, esas cascaritas, ayudan, por ejemplo, a que usted disminuya la producción de esta cosa de nombre extraño que se llama grelina. La grelina es la que hace que nos sintamos con hambre. Cuando se nos sube la grelina, nos dan esas que la gente llama la ansiedad de comer. Entonces, si uno ha comido esos cereales integrales, me pasé acá, si uno ha consumido los cereales integrales, entonces puede perfectamente lograr que se baje la grelina, es decir, que se baje la gana de comer, la ansiedad, el deseo de estar comiendo. Por otra parte, ayuda a que haya una disminución en la producción de elementos que el cuerpo elimina, que trata de eliminar, que son tóxicos. Las endotoxinas. Además, ayuda a que disminuya la cantidad de grasa que tengo circulante y ayuda a que el hígado no acumule grasa, que el hígado no se me vuelva graso, es decir, disminuye esto que se denomina la esteatosis hepática. Así que tiene muchas funciones muy beneficiosas que ayudan a que funcione muy bien el intestino y a controlar el peso y demás. Miren el humilde tomate. Alguien me preguntaba en el taller, y eso me lo preguntan con frecuencia, ¿tengo que pelar el tomate para usarlo? Si usted considera que tiene que pelar el tomate para usarlo, probablemente compró el tomate equivocado. Sea tomate, sea espinaca, sea lechuga, sea lo que sea, que venga contaminado, porque lo regaron con agua sucia, lo regaron con agua de un caño, así se vea muy grande, muy rojo y bonito, no se debe consumir.
porque la lavada, el lavarlo con lo que usted quiera, no es que yo le pongo unas gotas de cloro y le pongo vinagre y le pongo, eso no le va a quitar la contaminación que ganó creciendo. Está dentro del tomate. Entonces, por más que le quite la cáscara, no le va a funcionar. Estamos hablando de un tomate, ojalá, de un cultivo orgánico, que no le han puesto sustancias extrañas para que crezca. Ese tomate le va a ayudar, gracias a las sustancias que contiene, a lo que produce, que son todos estos nombres raros que hay acá, le va a ayudar a que le baje la presión arterial si usted tiene la presión alta. No le estoy diciendo que se va a curar y que tiene que abandonar sus tabletas de la presión ya simplemente con comerse un tomate, no le estoy diciendo eso. Pero si usted tiene presión alta, seguramente le va a ayudar si consume tomate con frecuencia, tomate que sea orgánico. Adicionalmente, el tomate ayuda a mejorar el elemento que controla el azúcar. Cuando la gente tiene problemas de azúcar, entonces su comunicación de los órganos entre sí está dañada, no se escuchan mutuamente. Como no se escuchan, entonces los músculos no escuchan la orden de recojan el azúcar que hay en la sangre, se sube el azúcar en la sangre. A ese problema se mejora cuando se consume tomate. Entonces, por eso aquí nos señalan que disminuye la resistencia a la insulina y a la vez, otra vez me pasé, a la vez ayuda a que mejore la cantidad de grasa que está circulando, que sucede muy frecuentemente cuando se tiene diabetes, que a la vez se tengan problemas de grasa en la sangre. Y por supuesto, es formidable para activar las enzimas antioxidantes. Ya hemos dicho que uno de nuestros problemas en cualquier circunstancia, pues es la oxidación. Entonces el tomate nos aporta muchos elementos para tratar de disminuir esa oxidación. Tenemos igualmente aquí, el pomelo. Y ustedes me dirán, ¿y qué es eso del pomelo? Pues entonces yo les enseño qué hago cuando no conozco alguna cosa. Yo le pregunto al doctor Google, así simplemente, ¿qué es pomelo? Y me sale un montonón de información e inclusive fotos. Vea, es como una naranja roja, ácida, bastante ácida y con un sabor más bien amargo. Ese es el pomelo. Pero ese pomelo, ese familiar de la naranja, contiene una serie de sustancias, una parecida a la que tiene el tomate, pero además tiene otras que ayuda a que baje la grasa de la sangre. Entonces, si yo, además de tomate y de los cereales integrales, pongo en mi mercado un pomelito para comerme algunas veces a la semana, empiezo a ayudarle al organismo para que la grasa que tengo circulando en la sangre se disminuya. Por eso dice acá que disminuye la concentración de triglicéridos. Además, me ayuda muchísimo a que se salgan los óxidos de mi cuerpo. Hacer un efecto antioxidante me ayuda a regular el apetito, me ayuda a que no me den esos ataques de querer salir corriendo a comprarme un ponquecito en la esquina y me ayuda igualmente a que la inflamación que ataca a las personas que están enfermas, que las hace enfermar más, que no se nota porque no salen turupes ni cosas coloradas, pero que está ahí andando, esa inflamación de bajo nivel disminuya, se aplaque, se mitigue. Fíjense ustedes, ya llevamos 3 cosas y todas ellas aportan de manera dramática para ir mejorando esa calidad de vida. Ahora pasamos al humilde melón, ese melón cantaloupe. Ese melón que usted lo corta y lo ve como color ladrillito claro, ese contiene también licopeno como lo tiene el tomate, pero además tiene carotenoides. Los carotenoides son protectores, son ese bloqueador
que les estaba dando el ejemplo hace un rato, bloqueador solar, porque evita que haya daño por efecto por los rayos ultravioleta, por ejemplo. Entonces, esa ayuda que tiene el organismo y además ayuda a que disminuya la presión sanguínea. Imagínense, ya tenemos 3 cosas que inciden sobre la presión sanguínea que se asocia muchas veces a la gente que tiene problemas de diabetes. Ayuda también a que mejore esa comunicación entre los órganos. Decíamos que es la resistencia a la insulina para que se pueda retirar rápidamente el azúcar de la sangre. E igualmente ayuda a que los gorditos sean menos gorditos. Disminuyen las células grasas que se denominan adipocitos. Aquí tenemos otro grupo muy interesante. Todos ellos son cosas que usted puede conseguir en la tienda de su barrio, que son muy protectores. Por ejemplo, la manzana roja. La cáscara que la botan por la misma razón, no es que hay que botarla porque entonces si viene contaminada, viene contaminada. Búsquese manzanas orgánicas, búsquese cultivos orgánicos. Entonces, esa manzanita, esa manzana que se utiliza, por ejemplo, para hacer el agua, esa manzana también tiene sustancias que ayudan, por ejemplo, a disminuir, a ver cómo se lo digo. Le voy a dar un ejemplo para que nos entendamos. Si yo me como un pan solo, el pan, digámoslo así, se me filtra por el intestino y se me mete a la sangre. Si yo me como un pan con una manzana, esos azúcares, porque tiene azúcar, que tiene la manzana, ayudan a que el pan no se chupe tan rápidamente a la sangre, porque el pan se mete a la sangre, pero la manzana le dice, quieto, espérese un tris, y eso, la disminución de esa absorción de esos carbohidratos, de esos azúcares, ayuda a que el azúcar no se suba tan rápido. Entonces, fíjense, no le estoy diciendo entonces que se coma 3 panes y 3 manzanas. Recuerden que todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Pero les ayudo a entender cómo estos elementos ayudan a que uno no absorba tanto las harinas que se come. La manzana es uno de ellos. Igualmente ayuda a que el azúcar que se sube en las personas diabéticas después de comer no se suba tanto. Eso se llama un efecto hipoglucemiante. Ayuda a una cosa muy poderosa, a este renglón que se refiere acá, que se refiere específicamente a que la grasa que está circulando en la sangre se oxida. Y como se oxida, se pega en las paredes de los tubos de la sangre. Y eso es lo que lleva a que uno desarrolle infartos. Se llama peroxidación lipídica. Entonces, esa humilde manzanita disminuye el efecto de la peroxidación lipídica. La manzana no le va a hacer un tratamiento, la manzana no lo va a curar, pero una manzana más un pomelo más un cereal integral van sumando, van haciendo esa alcancía que me permita pagar la cuenta para tratar de evitar la diabetes. A eso nos referimos. Y por supuesto, como todos estos alimentos, ayuda a disminuir la oxidación del organismo. Y cuando se disminuye la oxidación del organismo, los tubos de la sangre se dañan menos. Cuando se dañan menos, hay menos posibilidades de infartos, de derrames cerebrales, de todo ese tipo de problemas. Y de nuevo, como en todo lo que hemos mencionado, hay gente que ha estudiado y por eso se dice esto. No es que se lo invente, no es que yo me lo saqué del bolsillo para contarles aquí a ustedes un cuento alegre. Estas son las personas, los investigadores
que hicieron el estudio respectivo, que usted puede buscar. Usted copia esta información así tal cual está, Castro Acosta et al. 2017, y seguramente va a encontrar la investigación que hicieron estos señores hablando de la manzana y cómo ayudaba con la salud. Aquí tenemos otro grupo muy interesante que grosso modo los denominamos los frutos rojos. Los frutos rojos que tienen una gran cantidad de compuestos extraordinarios, formidables. Y mire todo lo que hacen esos frutos rojos. Ayudan a disminuir el azúcar que circula en la sangre, que tener azúcar circulando en exceso es muy malo, daña todos los tejidos. Ayuda, como habíamos dicho con la manzana, a que las harinas no se metan tan rápido en la sangre, disminuye esa velocidad de absorción, disminuye esa misma oxidación de las grasas en las arterias, ayuda a bajar la tensión, la presión arterial, ayuda a bajar la cantidad de grasa que tiene depositada el organismo. Fíjense que hay alimentos que contribuyen a que la grasa se deposite, se guarde ahí en la barriga, aquí encima, y hay alimentos que ayudan a que no se guarde tanto, a que disminuyan los adipocitos, las células que guardan grasa. Y estos arándanos, moras, frambuesas, mire que son cosas que se consiguen en la tienda de la esquina, la mora, que es tan barata, los arándanos que hoy día se consiguen por todas partes, las fresas, que no sean contaminados, que sean orgánicos, que no sean tampoco cultivos hidropónicos. Los cultivos hidropónicos, valga la aclaración, son cultivos que tienen muy escasos nutrientes. Entonces crecen muy bonitos, se ven muy grandes, pero realmente de nutrición más bien regular hongos, porque tienen muy pocos elementos de nutrición. Mi opinión personal, yo no consumo hidropónicos, mi sugerencia es que no se consuman. Fíjense ustedes otro muy interesante del que se ha hablado muchísimo, las uvas y sus derivados. Y sus derivados incluyen, por supuesto, el vinito. Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. No le estoy diciendo que salga corriendo después de la charla y se tome una botella de vino, pero una copita de vino con regularidad, de buen vino, se consigue muy fácil hoy día, es algo que ayuda mucho a muchos procesos del organismo. Mire la lista tan extensa que tiene de efectos protectores. Mire esa lista. Por ejemplo, disminuye la capacidad de la sangre de hacer trombos, de hacer pelotas, de hacer tapones. Disminuye ese pegante que hace que se formen los trombos. Eso se llama agregación plaquetaria. Tiene una función muy parecida a la que se persigue cuando la gente toma aspirina. Para eso se toma la aspirina, para que no se peguen las células de la sangre entre sí y formen pelotas y formen trombos y taponen la circulación. Igualmente, disminuye el daño oxidativo. El daño oxidativo que se da por todos esos factores que hemos mencionado, por el estrés, por el afán, por la preocupación, por la tristeza, por el aburrimiento, todo eso lo disminuye cuando uno consume uvas, arándanos, moras, manzanas, todo ese tipo de cosas. Usted me dirá, pero es que yo soy diabético, no me puedo comer todas esas frutas. Sí, tiene toda la razón. No le estoy diciendo en ningún momento que corra y se meta una fruta de cada una de esas, pero se puede comer dosis pequeñas dependiendo de su situación de diabetes, que seguramente se la han mencionado y la conoce de manera muy clara, y se puede beneficiar de esos efectos. Ahora,
el vino, por ejemplo, las uvas, por ejemplo, disminuyen la presión arterial. A mí me da risa porque la gente muchas veces uno los ve muy laboriosamente dedicados a pelar la uva y a quitarle la pepita. Tienen un montón de cuentos. No es que la pepita se me va al apéndice y me hace dar apendicitis. No es que no, pues, si viene contaminado, viene contaminado. Las semillas, las pepitas, contienen sustancias beneficiosas. Hágase un jugo, hágase un poquito de jugo, poquito, y se toma con todo y pepas esa uva si es dable con su situación de diabetes. Eso le va a beneficiar con toda seguridad. Miren ustedes cómo continúa la lista. Aquí continúan algunas frutas, las cerezas, por ejemplo. Esas cerezas rojas siguen mejorando el azúcar en la sangre, disminuyen el depósito de grasa abdominal, disminuyen el daño en los riñones. Los riñones, cuando se tienen diabetes, los riñones son, haga de cuenta, un colador. Entonces la sangre pasa y cuela la basura para que se salga con la orina. Pero cuando tenemos diabetes se dañan los huequitos del colador y se salen cosas que no debieran salirse. Una de esas cosas que se sale son las proteínas y esa proteína se llama albúmina. Entonces, imagínense ustedes que las cerezas disminuyen la pérdida de albúmina, por ejemplo. Entonces, sí y solo sí, si no está muy elevado su azúcar, si puede comer un poquito de fruta, las cerezas con seguridad le van a beneficiar para que los riñones no sufran tanto. Las cerezas también ayudan con el problema que le da con frecuencia a los diabéticos. Ya pasada cierto tiempo de estar con el azúcar elevado, se empiezan a dañar los cablecitos que transmiten la información. Y eso hace que no se sientan los pies. La gente camina y dice que camina como sobre algodones. No siente los pies. Eso lo mejora, por ejemplo, el comer las cerezas. Pero eso no se restringe solamente a las frutas. Aquí vienen algunas verduras como el coliflor, el brócoli, las coles, que ayudan a bajar el azúcar igualmente, ayudan a disminuir esa grasa que se pega a las arterias y ayudan a disminuir los procesos inflamatorios que afectan el organismo en general. Fíjense ustedes que es muy común que las personas con diabetes tengan dolores de todo tipo. Y yo les puedo asegurar que si esas personas manejan su inflamación, esa inflamación que no se ve, pero que está presente en los diabéticos, por eso son diabéticos, esa inflamación que no saca pelotas, no saca turupes por ninguna parte, pero que afecta igualmente, si la gente maneja esa inflamación, una parte muy importante del dolor desaparece. Ya no necesita tomar medicamentos para ese dolor, mejorando la situación de su azúcar. La granada es algo que es más bien exótico en nuestro medio, pero sin embargo es algo que aporta muchísimo beneficio. Y miren el humilde ajo y la cebolla, que son familiares. Los compuestos que introduce en el organismo el ajo y la cebolla ayudan a bajar el azúcar, ayudan a bajar las grasas de la sangre, ayudan a disminuir las cáscaras de grasa que se forman en los tubos de la sangre, ayudan a que mejore la comunicación del páncreas con los músculos, es decir, mejora el manejo del azúcar porque mejora la insulina. Todo esto y apenas estamos mirando un pedacito, destapando un pedacito de la situación. Miren ustedes, seguimos aquí mostrando otros ejemplos. Aquí tenemos la espinaca. La espinaca que como es barata,
como la consigo en la tienda de la esquina, pues entonces me parece que eso no sirve para nada. Y resulta que la espinaca tiene muchos compuestos beneficiosos que ayudan a quitar la oxidación del organismo, que ayudan a que se elimine el colesterol y ayudan a que el cuerpo no se oxide tanto. Eso es la humilde espinaca. La espinaca también contiene, por ejemplo, elementos que ayudan a mejorar la calidad de la sangre, elementos que ayudan a disminuir la anemia. Entonces, hay tanta cosa. La uyama, imagínense la uyama. La uyama disminuye esa inflamación que mencionamos una y otra vez y disminuye cuando uno tiene diabetes. La diabetes no solamente viene producida por un efecto oxidativo inflamatorio, sino que además produce más inflamación y más oxidación en el organismo. Entonces, esa diabetes se puede evitar, se puede disminuir, se puede prevenir con el consumo de auyama. Cada cosa, cada uno de los elementos que hemos mencionado le aportan un poquito a la situación, le suman un poco a esa alcancía de la salud que mencionamos. Las ciruelas, esas ciruelitas normales, corrientitas, criollas que se consiguen tan baratas, esas ciruelitas también aportan. Y aportan muchos beneficios porque disminuyen el azúcar y la grasa de la sangre, por ejemplo. Y la zanahoria, la humilde, la barata, la triste zanahoria, también ayuda a defender el organismo de la oxidación. El mango proporciona tantas cosas. Los dátiles, que me imagino que ustedes los han probado alguna vez, los dátiles, para quienes no los conocen, para quienes no los han visto con frecuencia, aquí se producen en Colombia en una zona de Boyacá. Aquí se los presento. Los dátiles vienen secos generalmente, son muy dulces, generalmente no porque les hayan puesto azúcar, sino porque al secarlos se concentra el azúcar que ellos tienen naturalmente. Pero además de ese azúcar tienen una serie de otro tipo de azúcares que son formidables, que ayudan muchísimo para prevenir muchos daños en el organismo. Ayudan con el daño en los nervios, protegen los nervios para que no se dañen, que se dañan con la diabetes, como lo hemos mencionado. Y por último tenemos los probióticos. Los probióticos que los hemos mencionado y machacado y repetido, que no son más que esas bacterias que podemos incorporar en el organismo para lograr que el organismo pueda defenderse mejor. Eso es lo que logramos a través de qué y cómo se consumen esos probióticos. Hay muchas formas. Hemos mencionado con frecuencia, por ejemplo, la levadura nutricional. No es levadura de cerveza, no es levadura de panadería, es levadura que después de criarla, de nutrirla en melaza de caña o de remolacha, le dicen quieta mijita, no crezca más, entonces la pasan por un proceso de pasteurización que hace que la levadura se inactive, pero se mantienen los compuestos que ella ha fabricado. Esos compuestos son grandes cantidades de vitaminas del complejo B. Esos compuestos son una serie muy importante de proteínas, una muy buena cantidad de hierro que ayuda a que el cuerpo combata la anemia. En fin, todo ese tipo de cosas, eso es lo que nos proporciona. La lista sigue, pero se nos acaba el tiempo. Entonces vamos a dejarla en suspenso. Hablaremos de otros de estos alimentos, si ustedes quieren, en la próxima charla de hoy en 8, para completar la información
con esos alimentos. Pero ¿cuál es la propuesta? La propuesta es muy simple. La propuesta es que ustedes utilicen algunas de estas de estos alimentos, incluyan, si no les afecta para otra cosa, si no tienen demasiado elevado el azúcar, incluyan un brócoli, una espinaca, una zanahoria, una ciruela en su alimentación diaria durante 7 días. Eso es todo. Es un experimento muy simple, muy sencillo. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo ese solo hecho de cambiar eso tan elemental, tan simple, tan sencillo, va a hacer que ustedes muy probablemente se sientan mejor, que eso es lo que yo veo todos los días con mis pacientes. Los pacientes, en la medida que cambian la alimentación, así no hagan nada más, así sigan con sus pastillas normales que vienen tomando hace 20 años y que no los mejoraban, empiezan a notar resultados. Hagan el experimento. Es muy simple. Incorporen un alimento saludable todos los días y de esa manera podrán ver cuál es el beneficio, cuál es la calidad de vida que se logra al cambiar la nutrición, al hacer nutrapédica, comer para sanar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que esto les ayude a ampliar un poco ese panorama, el ver esas comidas con unos ojos distintos que les permitan incorporarlas en su nutrición diaria, y déjenmelo saber en el grupo, en WhatsApp, en el Facebook. Nos pueden escribir, darnos sus comentarios para ver esas inquietudes y qué tanto de estas ideas calan en ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos vernos de hoy en 8 en este tema para ver cómo podemos aportar a esa calidad de vida que ustedes se merecen. Mil gracias por su atención. Doctor, hay un par de preguntas. Luz Angélica, pues ¿cómo le parece que eso me imaginaba yo hasta que empezamos a hacerlo? ¿Cuál es el punto? El punto es, en primerísimo lugar, conseguir verduras orgánicas, fundamental. En segundo lugar, esas verduras se asean de una manera obsesivamente bien limpias. En tercer lugar, esas verduras se les quita el exceso de agua. Se lavan muy bien, son orgánicas, se les quita el exceso de agua y se pasa a cortarlas, a dejarlas en el tamaño adecuado para poderlas licuar. Cuando estén en esa circunstancia, que estén así preparadas, entonces se ponen en una bolsita de cierre y se encarran en el congelador. El día que se van a usar, el día antes, se sacan del congelador y se ponen en la nevera. Luego, hay que tener en cuenta que el vaso de su licuadora sea el vaso de vidrio original o sea vaso del plástico que viene. Porque si es vidrio corriente, cuando se reemplaza el vaso de la licuadora, a veces venden unos vasos que los venden muy baratos, pero porque son de vidrio corriente, se estalla con el cambio de temperatura que les voy a proponer. ¿Cuál es el cambio de temperatura? Yo pongo mi verdura que tenía picada, que saqué del congelador, que la puse en la nevera abajo y por la mañana la pongo en el vaso de la licuadora. Caliento un poquito de agua y se la chorreo encima a esa verdura que todavía está fría, dejando de congelarse, pero casi que congelada. Eso me permite subirle un poco la temperatura al jugo para que no se me congele, que molesta tanto la garganta cuando uno se toma ese jugo. Y la licúa con el agua caliente. De esa manera, el agua caliente, la verdura congelada, dan en suma más o menos en tablas y queda a temperatura más o menos ambiente y no se dañan las verduras. Yo lo he hecho con zucchini, con pepino, con las lechugas de todo tipo, con cale, con todas las verduras.
y la cosa ha funcionado muy bien. Ensáyenlo. Como les digo, es cuestión de ensayar, de aprender. Todo esto se va aprendiendo sobre la marcha. Así que hagan el ensayo, miren cómo se maneja y verán que es muy simple. Cualquiera de las dos, mi doctora. Se puede manzana roja, se puede manzana verde. El propósito que estábamos mencionando pues era específicamente manzana roja, pero igualmente se puede utilizar manzana verde que se puede consumir fresca y de esa manera se incluye en una ensalada, en alguna cosa y se puede tener el beneficio que proporciona. Eso es muy cierto, cielo. Muy cierto. Entonces, pare bolas que le voy a contar lo que hemos hecho con pacientes en esa circunstancia. Escuchen bien todos. Cielo nos plantea un problema que lo hemos tenido con frecuencia. Resulta que hay pacientes donde el intestino empieza a tener chipotes como las llantas cuando se golpean. Esos chipotes empiezan a ser como una especie de hernia en el intestino, muchas hernias. Ahí en esos huequitos la cosa se complica mucho porque se meten bacterias de las que no queremos tener en el intestino. Ese proceso se llama diverticulosis y cuando se inflama alguno, que ojalá no se inflame, se llama diverticulitis. ¿El problema qué es? El problema es que la diverticulitis, la diverticulosis, cuando se tienen divertículos, consumir fibra, consumir cascaritas, consumir afrecho, consumir todo lo que hemos mencionado genera muchos gases, genera dolores, genera cólicos. Entonces, atención cielo, que esto ha sido algo que hemos venido trabajando ahora último. Se hace el jugo común y corriente. Y una vez que se tenga el jugo en un colador de tela, se exprime, se deja el bagazo aparte y se saca ese juguito y se toma. Como ya no tiene el contenido de fibra que tenía antes, muy probablemente no le va a molestar los divertículos, pero sí le va a aportar los nutrientes que estamos buscando. Ensaye con un poquito. Lo que se hace es empezar a preparar 100 gramos de verduras y se hace el correspondiente jugo, se exprime y se toma solo el zumo, el extracto. Si tiene extractor, que mucha gente lo compró en su época de entusiasmo y lo tiene por ahí arrumado, pues utilice el extractor, sáquele el jugo, tómese solo el jugo y deje el bagazo para hacer, por ejemplo, una crema, que como es cocinada ya no molesta tanto. Eso es lo que hemos hecho con los pacientes que tienen algún tipo de problema de estos, de colon irritable, de divertículos, incluso que tienen cirugía de colon. Ensayen y nos cuentan. De eso se trata, que interactuemos, pregunten, que lo que no sepan, pues lo averiguamos, lo que no sepamos. Doratulia. La cúrcuma tiene contraindicaciones para anticoagulados, pues ¿cómo le parece que en circunstancias normales yo la he utilizado con pacientes anticoagulados? Entonces, ¿qué quiere decir circunstancias normales? Quiere decir que un paciente que está anticoagulado, por ejemplo, le recomiendo que raye su raíz de cúrcuma, ojalá que raye la raíz y le ponga un par de cucharadas a su sopa, a su arroz, a su sudado y no le afecta, no le cambia para nada. La cúrcuma es muy poderosa y curiosamente tiene un efecto que diría yo regulador de la sangre, pero no la adelgaza, que es lo que hace el anticoagulante.
Entonces, no genera problemas, ya lo he hecho, hace un rato largo lo vengo haciendo con pacientes anticoagulados y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problemas. Luz Ángela, el cacao, ustedes saben que es uno de mis elementos favoritos. El cacao es algo que me parece formidable porque de alguna manera se parece al vino. Tiene una serie de sustancias que benefician en muchos sentidos al organismo. Entonces le permite defenderse de muchas cosas. Así que el cacao me parece una muy buena idea. Alguien me comentó que las tierras donde están sembrados los cacaos tienen algo que se llama metales pesados. Eso es posible, eso es factible. Los metales pesados, para que nos entendamos, son como el plomo. No quiere decir eso que usted coge un pedazo de plomo y se lo va a masticar, no. Quiere decir que pequeñísimas cantidades que a veces están presentes de manera natural en los terrenos donde se siembra, o porque se le ponen algunos fumigantes o porque de alguna manera se contamina esa sustancia, no solo el cacao, muchas verduras, muchas frutas, entonces quedan allí en la carne de esa fruta, de esa verdura. ¿Qué les recomiendo? Independiente de que se considere que me estoy intoxicando o no con los metales pesados, hay que consumir condimentos. Y dentro de esos condimentos, en particular, el eneldo y el cilantro. Ellos hacen una función donde ayudan a arrastrar esos elementos, esos metales fuera del organismo, independiente de qué sea que se esté consumiendo, de la sospecha que tengan. En este momento, ustedes, nosotros, estamos expuestos a metales. Recuerden, por ejemplo, que las baterías, las moneditas que se utilizan en los relojes, en los celulares, en muchas cosas, a veces la gente inconsciente la tira a la basura. Eso termina enterrado en un botadero. Cuando se daña, se pudre, libera lo que tiene dentro, eso va a dar al agua de allá abajo subterránea y eso sale finalmente a algún río. Y terminamos tomando agua con metales pesados ustedes y nosotros. Entonces, dada esa circunstancia, la mejor forma de prevenir es tomar queladores. Y los queladores que mejor funcionan, aparte de todo esto que le hemos mencionado que hace acción protectora, son el cilantro y el eneldo. Píqueselo a su salsa, píqueselo a su arroz, píqueselo a su sopa, píqueselo a su sudado en cantidades generosas en el ají. Eso le ayuda. De cualquier manera le ayuda. No le hace mal. Entonces, inclúyalo. Diego, el jengibre, lo hemos mencionado muchas veces, el jengibre es muy beneficioso porque el jengibre ayuda a que esos tubitos muy chiquiticos de la sangre permitan que pase la sangre. Tiene un efecto de dilatar esos vasos pequeños, de impedir que se taponen. Como mejora esa microcirculación, que es un problema muy frecuente de los diabéticos, entonces mejora muchos de los síntomas de la diabetes. ¿Cómo se puede consumir el jengibre? Como se le ocurra. Hay gente que consume sushi y con el sushi consume jengibre, está bien. Hay gente que se hace la bebida, se hace la leche dorada, que la hemos mencionado muchas veces. Yo les recomiendo con frecuencia una bebida que incluye jengibre a mis pacientes, pero se puede consumir de muchas formas, no hay ningún problema en términos generales. En algunos casos, con algunas medicinas, sí, cielo.
pero es muy específico con algunas. Pero en términos generales, como hemos dicho, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Si se va a comer el jugo de pomelos con 5 pomelos, pues seguramente le genera problemas. Pero comerse un pomelo no le va a generar problemas y no le va a dar una crisis de tensión alta. Silvia, muchas gracias por la compañía. Esperamos que esto le haya sido de utilidad. Con gusto, cielo. Gracias, Belisa. Muchas gracias por la compañía y buena noche igualmente. Gracias para todos. Gracias, Mónica. Buena noche. Entonces nos veremos, escuchamos, estamos pendientes de sus comentarios y estaremos hablando de hoy en 8 para seguir hablando de comida, salud y cómo mejorar esa nutrición para tener un bienestar. Muy amables, buena noche, un abrazo para todos, que descansen.